Porque no es que nos haya sonado la flauta, ni que el calendario nos marque por casualidad este Sanlúcar 2019 para toda la provincia de Cádiz. No, no es eso. Y permítanos que pongamos los puntos sobre las íes y nos olvidemos hoy de esa continua y perenne constante lacrimoterapia de todos los gaditanos. Y permítanos ustedes también que nos olvidemos hoy de ese llorar continuo, como consuelo eterno, relamiéndonos con el llanto de las heridas de nuestro desdichado último devenir histórico. Esta vez no, porque el calendario se nos acerca y la terapéutica magistral, infalible y certera para los ciudadanos, para los corazones, los empresarios, los particulares, la terapéutica, la solución, debe ser la constante acción, la diaria acción en la búsqueda de nuestro futuro. Cierto es que día a día uno se encuentra, se acomoda o simplemente se ve envuelto en infinidad de sonoros berrinches, problemas en la oficina, en la familia, citas familiares, laborales. Y cierto es también que desconocemos cuál es la barandilla desde la cual cada uno derrama esa primera lágrima dulce y sosegada. ¿Cuál es ese instante de soledad inmensa y oceánica, momentánea y siempre respetada, en la cual cada uno acepta el llanto como esa pilastra institucional del cada día? Pero hoy también sabemos que podemos cambiar las cosas, si de verdad queremos que cambien y si nos ponemos manos a la obra, todos y ahora mismo. Muchos sabemos ya de la lentitud de la administración, de todas las administraciones, y cuando decimos lentitud, ténganlo por seguro que es solo por ser benévolos y no herir sensibilidades, que tampoco se trata de eso. Y miren ustedes, teníamos ganas de llorar, pero sin embargo nos hemos puesto a hacer cosas, muchas cosas y poquito a poco. Muy buenas tardes, amigos de 8 Televisión Jerez y de la Fundación Puerta de América. Y como hemos hablado de palabras y la manera de decir las palabras, le vamos a presentar a una buena amiga y escritora que se llama Carmen Chamizo. Carmen, muy buenas tardes, bienvenida a esta televisión y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, buenas tardes a todos en primer lugar. Y yo estoy encantada de estar aquí, colaborar un poquito contigo en lo que pueda. Porque fíjate, cuando hablamos del entorno, de la estética que tienen los programas y los platos, este está rodeado de libros. ¿Qué significa para ti estar rodeada de libros, Carmen? Pues para mí mucho, porque los libros para mí han sido la vida. Para mí la lectura ha sido la vida y mis personajes me han dado vida. Porque estás dedicando muchos años y mucho tiempo de tu vida a escribir. A escribir, exactamente. ¿A escribir sobre qué, Carmen? Verás tú, ¿a escribir sobre qué? Esa es una pregunta muy directa al corazón. Porque muchas veces escribimos una novela con unos personajes que pululan ahí dentro de nosotros, ¿no? Ahí hay un cardumen dentro de las personas, ¿no? De algunas personas, por supuesto. Y hay personajes que te impactan y un día dice, oye, yo tengo que tomar nota de este personaje antes de que se me olvide. Y yo creo que en ese momento en el que tú dices o tú piensas ese detalle de yo tengo que llevar este personaje al papel, es cuando tú estás echando mano y uniendo el mundo de la forma al mundo de la idea. Entonces, ¿de qué escribo yo? De la vida. O sea, que para ti la escritura es realidad, es aplicar lo vivido a tu historia, supuesto, o a tu novela. Tú piensas que cada supuesto que se pueda tener en la vida siempre puede ser una realidad, siempre puede ser una realidad, siempre. Entonces, a mí eso me ha dado vida en el sentido de que yo he sido una madre de familia numerosa. He tenido negocios, soy una mujer trabajadora, una currante, como se suele decir, y he tenido todos los días de mi vida ocupados, ya que yo tenía 11 personas en casa. Fíjate si estaba ocupada. Yo te digo a ti que de dónde sacar tiempo, pero anda que yo. Y bueno, llegaba un momento en la noche en el que todo el mundo se ducha, coge sus zapatillas y a lo mejor ve un rato de la televisión, o se toma una copa, se fuma un cigarro. Pues yo no hacía nada de eso. Yo siempre me he relajado mis libros, leer, estudiar y escribir. Eso me ha dado a mí vida.
Cuando dices la tercera pata de esta silla se llama escribir, ¿tú crees que se va cambiando la forma de escribir a lo largo de los años? ¿Te vas arriesgando más a la hora de plasmar esas ideas y reivindicando lo que pretendes reivindicar, Carmen? Hombre, por supuesto que se va cambiando. No es igual leer Quijote, que es una maravilla, porque sin el Quijote no es una biblioteca completa, ¿no? Pero claro que se va, lee tú esos libros antiguos y no se arriesgan en absoluto, son muy esquemáticos, muy conservadores. Hoy coge tú un libro, por ejemplo, de Carlos Ruiz Zafón o de Ken Follett o de Matilde Asensi, y entonces ves tú cómo se arriesga. Claro que se arriesga, te atreves a decir cosas que antes no se atrevían a decir. Por ejemplo, cuando yo en mi libro, varias personas me han dicho... ¿Cuál es el título de tu libro, pues mira, lo tengo aquí a la mano y se llama Nacida en los brazos de Satanás. De Satanás. Un título que ha dado mucha polémica y que me han dicho, pero que el libro tiene algo que ver. No, no tiene nada que ver. El título con el libro. Bueno, o el lector que le busque las interpretaciones. Exacto, que digo, yo digo, es que hay que leer los libros a ver por qué se dicen las cosas. No es que sea un libro satánico, sino es que es eso, ¿no? Entonces, que se me ha ido la onda. ¿Cuál era el contenido de ese libro y qué es lo que tú pretendías hacer de tus personajes? Bueno, verás tú, como pretender, yo pienso que no pretende, haces un esquema y dices, bueno, yo voy a hacer un libro de tal forma. Yo creo que llega un momento en que tú vas tomando tus apuntes, vas tomando tus notas y te vas metiendo en el personaje, y es el propio personaje el que te va llevando, porque claro, tiene matices, hay otras personas relacionadas, otras situaciones, otros ambientes que tú ya vas cogiendo sobre la marcha, y entonces es cuando la novela va surgiendo, ¿no? Cuando esos personajes te van llevando y te vas metiendo en el personaje. Ese personaje coge vida a medida que va avanzando los folios. Sí, sí, sí. ¿Te ha pasado alguna vez que algún personaje se te revele, Carmen? Ahora mismo estoy con uno que me tiene revelado totalmente. ¿Sí? Sí, y bueno, y lo más grande es que yo conocí una historia hace años y entonces era una historia muy polémica, pero me interesó tanto que decidí buscar a la persona en concreto. Pero como era muy difícil encontrarla, porque esa persona ahora mismo está dentro del mundo de la drogodependencia y otras cosas terribles, era imposible encontrarla. Entonces me fui a casa de un familiar suyo, le pregunté, me dijo, por favor, ¿cómo vas a ir tú a buscar a esa persona? ¿Qué estás diciéndome? Pero yo, ¿dónde la podría encontrar? Yo insistiendo. Total, me dijo por dónde paraba hasta que la encontré. Y fue una experiencia maravillosa. Cada vez que hablo de eso, se me ponen los pelos de punta. Estoy hablando contigo, pero en realidad no lo he hablado más que con mis hijos, después de hacerlo porque sabía que me iban a reñir. Sí. Pero ha sido una experiencia increíble, maravillosa. Y entonces, después que tuve la entrevista con ella, una entrevista dura, bueno, no quiero hacerte perder el tiempo, pero al final me dice, bueno, yo le he contado a usted mi historia, ahora tiene que hacer algo por mí. Y yo dije, me va a pedir dinero. Y luego sentí vergüenza de mis propios pensamientos, porque lo que ella me pidió fue que, aunque sea en su libro, mi historia termine bonita. Qué bonito. Y entonces, como es tan difícil que esa historia termine bonita, por eso el personaje se me revela. Pero yo lo he prometido y su historia terminará bonita. Aunque yo primero he hablado de la historia real, de la dureza, de qué pasó y por qué, porque a mí me gusta llegar a donde, ese punto donde hay que mirar por qué el personaje llega a hacer eso. A mí me interesa la persona, en realidad, la persona, su sentimiento. Ese es mi material de trabajo, el sentimiento de la persona. Fíjate, ya que estás hablando del sentimiento y el núcleo principal de la novela, son esos sentimientos quizás entre parejas equivocadas. Nosotros estamos en una zona muy propensa a que haya distintas clases sociales y que los sentimientos han influido mucho a lo largo de muchísimos años. ¿Cómo se manejan esos sentimientos entre clases sociales distintas, Carmen? ¿Eso cómo se gestiona? Mira, eso es difícil. Yo no lo he vivido,
como no lo he vivido, quizás no lo puedo decir en primera persona. Claro, sí he hablado con personas que sí lo han vivido y que me han dado su historia. Entonces, yo lo puedo explicar bajo mi mirada, bajo mi punto de vista y mi forma de ver las cosas, ¿no? Y así, y trato de plasmarlo lo mejor posible, lo más vivo. Pero como te voy diciendo, más me interesa eso, lo que estamos hablando, esos sentimientos, es donde yo escarbo e indago para sacar esos sentimientos a flor, ¿no? Y yo poderlo trabajar. Porque yo pienso, Eduardo, que los historiadores son los que escriben la historia y lo hacen muy bien, porque para eso son historiadores. Pero los sentimientos humanos, eso no lo escribe nadie. Escriben lo que pasó, lo que es la historia en sí, pero no escribe qué sintieron los seres humanos a título personal, bueno, en ese momento. Bueno, para eso están los poetas, ¿no? Eso es, y entonces eso es lo que a mí me interesa. Te interesa. Lo que me interesa es la persona, lo que no van a decir los historiadores y decimos los escritores pequeños, como yo. Esa manera de escribir desde el enfoque de los sentimientos, tus lectores, ¿cómo crees que lo asumen? ¿Se identifican? ¿Les gratifica? ¿Cómo crees tú que un lector ve esa puesta en escena de los sentimientos que tú le propones? Mira, te voy a decir, a mí, como te he dicho, he tenido entrevistas con muchas personas, me han dado historias y otras muchas que están esperando dármelas, muy interesantes. Que la cosa no es tenerte una historia ni un personaje, la cosa es que a ti te impacte, que a ti te llene, que te revuelva las tripas, ¿no? Que te revuelva las tripas para que tú puedas, un tiro directo al corazón, para que tú puedas luego trabajarlo y desarrollarlo, porque siempre no se puede hacer. Tiene que ser que a ti te impacte, que a ti te llene, y que tú puedas decir, es que me está pidiendo a voces que lo geste, que lo eche fuera, que, ¿sabes? Entonces, los que yo he trabajado hasta ahora, hay personas que se han identificado, porque sabían que yo había hablado con ellas de sus temas, y se han identificado y me han agradecido mucho de la manera que lo he tratado. E incluso me han dicho, es que me ha llegado hondo, porque has dicho cosas que yo no te había dicho. Pero entonces ahí entra la empatía, en ponerte tú en ese lugar y decir, ¿yo qué haría en este lugar? Y pensar y meditar, ¿y qué haría yo? ¿Y cómo lo haría? ¿Cómo lo resolvería? Entonces, cuando tú te metes en el personaje, es fácil, es fácil. Y las personas, pues, se identifican muy bien. Y otras personas que no han tenido nada que ver con el personaje, me lo han leído y me dicen, mira, yo estoy enganchadita al libro, deseando saber qué pasa, porque de verdad, es que estoy, y eso a mí me satisface mucho. Cuando dices que parte del gran éxito es saberte meter en el personaje, se supone que es porque es una persona que ha tenido mucha vida, sabes incorporarte a muchas personalidades de la gente. Tu negocio, tu actividad profesional, ¿en qué medida ha contribuido a que tú seas ese tipo de escritora? Que conozca mucho al personal, que conozcas mucho al ser humano, Carmen. ¿Mi trabajo anterior te refieres? Sí. Hombre, toda la persona que está en contacto con un público, por supuesto, si no desarrolla un poquito la función de la psicología y de adaptarte un poquito a todo el mundo y de darle a cada cual aquello que espera o que quiere oír, pues entonces el negocio no funciona. Siempre hay que estar atenta, diría yo. Pero yo creo que no es en lo que tú trabajas. Yo creo que eso va en la persona, en tus vivencias personales, en el interés que tú tengas por las personas que te rodean o por las personas que sufren. Eso es lo interesante. Cuando a ti te interesa el ser humano, un ser humano en sí. Y entonces... ¿Y cuándo decides entonces, cuándo crees que en tu vida dentro de ti se decide que te vas a poner a escribir respecto a las cosas que te llegan de lo que te rodea, Carmen? ¿Eso cómo se produce en tu caso? Cuando yo nací en una familia de jornaleros en Sanlúcar, y allí no se veía un libro por ninguna parte. Era mi tío quien leía novelas del oeste, que nosotros por esta parte de Cádiz le decíamos de convoy. Las películas de convoy. Pues mi tío leía esas novelas, y yo era muy pequeña.
Entonces, como mi abuela no sabía leer, mi tío le leía todas las noches un capítulo a mi abuela. Allí con aquel quinqué de petróleo, que se te ponía los agujerillos a la nariz negro. Y bueno, y mi abuela le encantaba, porque la mujer no sabía leer, pero tenía una facultad muy bonita, y era que sabía escuchar. Eso es importante en la vida. Pero yo era pequeñita, y yo allí que me ponía, y que no había quien me quitara, yo con el pijamilla puesto, y decía, pero niña, que tú tienes que irte a la cama. Y yo, que no, porque yo me atraían aquellos personajes que no eran más que espuelas y caballos y tiros. Pero a mí me entusiasmaban tanto que hasta que no terminaba el capítulo, yo no me levantaba de allí. Y mi tío, el pobre, no, nada más que soltaba la novela, allí estaba yo escudriñada, era muy pequeña, y él me decía que yo eso no lo podía tocar porque si no se la cambiaban luego en el kiosco. Pero él no comprendía que yo no quería ni jugar ni romperla. Lo que yo quería era buscar aquellos personajes que él leía y que yo no encontraba por ninguna parte. ¿Comprende? Entonces yo aprendí desde muy pequeña que dentro de los libros había personajes. Que yo no los veía, yo no veía más que líneas porque no sabía aún leer, pero que allí había personajes y que a mí me interesaban, ¿sabes? Me interesaban esos personajes. Y me pasó una cosa muy curiosa, fue que un día mi abuela, que era limpiadora del tren, pues se encuentra lo que ella piensa que es una cartera. La abre y había 10 duros, 2 billetes de 5 duros, ¿sabes? Fíjate, 5 duros le pagaban a ella por el marido que se lo mataron en la guerra de Melilla, pues 10 duros era una fortuna. La mujer coge la cartera, se la mete aquí, aquello que era negro con un broche dorado, y dice que limpió con más ilusión de un recién casado, pero vamos, un recién casado de aquel tiempo, porque ahora ya... Cuando llega a casa le dice a mi tío, Joselito, coge esto y cuenta cuántos billetes hay dentro, que yo creo que hemos salido de pobreo. Como estos sean billetes todos, de 5 duros, va a limpiar 3 más Rita la cantadora. Coge mi tío ahora que yo dice, mamá, aquí no hay más que 10 duros, que te parece poco, 10 duros. Mi abuela dijo, no hay más que 10 duros, 10 duros. O podremos hacer mucho con 10 duros. Entonces, ¿eso qué es? Dice, que esto no es una cartera, mamá, esto es una Biblia en latín. Tenía las marcas con los billetes, ¿no? Y entonces me dice mi abuela, bueno, hijo, ¿qué vamos a hacer? A los pobres hasta Dios nos engaña. Y entonces pues el libro se lo dio el libro a la niña, que está loca por un libro, anda. Y entonces ese fue mi primer libro, ¿no? Y con él empecé yo a desarrollar mi fantasía, a fantasear. ¿Cuál es la anécdota que has contado antes de empezar sobre ese Quijote que tú tienes tan ajado y sí, tan trabajado? Sí. ¿Por qué funciona tanto la estética de los libros exterior y cómo traduce quién lo está asimilando, quién lo tiene de adorno, Carmen? Yo, mira, la verdad es que nunca he comprado un libro como estética. Siempre he cogido el libro el más barato que había, siempre que fuera el contenido que yo buscaba. La edición de bolsillo, ¿no? La edición de bolsillo siempre, porque yo no tenía para más. Pero bueno, tengo muchos libros, gracias a Dios, porque yo he sido de las que he ido a la calle a comprarme a lo mejor unas chaquetas y he venido con una carga de libros y sin chaqueta, como es normal. Entonces, pues ese libro que tú me dices, sí que es un libro que es muy bien encuadernado en piel, precioso, y fue el primer libro que yo compré ya cuando me casé con 19 años, y fue el libro primero que puse allí en mi estantería. Pero se ha leído tanto ya después. Yo dentro escribí del libro el día que lo compré, no me acuerdo exactamente, que te acompañen muchos libros o algo así. Un día lo leeremos, solito, que no te veas solito, ¿no? Porque era la ilusión de mi vida, ¿no? Y entonces pues ese libro se ha leído tanto porque he tenido 5 hijos y los he enseñado a que lean, porque en la camita lo enseñaba yo, toma tu librito. Ellos no sabían leer, pero veían las ilustraciones, para que cogieran amor a los libros, a manosear los libros, a pasar páginas. Eso que dicen ahora que ya no se lleva, a mí me encanta estar rodeada de libros y pasar páginas. Ese sonido de la página a mí me gusta y hasta lo huelo, ¿no? Entonces el libro está estropeado por fuera, se ha estropeado porque se ha usado mucho. Está muy trabajado. Eso, y me dice una amiga, hija, qué pena, un libro tan bonito, tan bien encuadernado en piel, y hay que ver que tiene los lomos destrozados. Lo tengo con cinta de esta... aislante, ¿no? Tesafil, ¿cómo se llama? Sí. Y se lo tengo puesto y está bien, ¿no? Y le digo, eso es señal de que ese libro se ha usado, y mucho, y a veces por los niños,
que es quien tienen que coger los libros y manosearlos y ver qué personaje hay dentro, por el amor de Dios, Quijote. Si eso es una riqueza porque infinita. Nosotros estamos aquí rodeados en la mesa, en los alrededores, en la estantería de libros. ¿Tú eres partidaria de ir haciendo anotaciones? Según lo vas leyendo, subrayar, poner tus comentarios, hacer tus pies de página. ¿Tú eres dada a eso con tus libros, con lo que manejas? Yo soy una persona que como no he sido una universitaria, soy poeta y soy escritora ahora mismo, una escritora chiquitita, pero escritora porque escribo, pues yo lo he hecho siempre por vocación, por una vocación que me salía de dentro, algo innato en mí, una devoción, algo que yo necesitaba para seguir viviendo. Entonces, yo creo que personas como yo tienen que tener la humildad pues que yo he tenido, de tener siempre aquí los libros de ayuda, los diccionarios y mi libreta para entender y asimilar lo que he leído toda la vida. Y así es como le he cogido amor a los libros y amor a los personajes y a querer seguir yo poniendo mi granito de arena en esa pasión tan grande que yo tengo por la literatura. Y antes de ir a nuestras recomendaciones, ¿qué libro les recomendarías tú para este verano a nuestros amigos de 8 Televisión? Así, el primero que se te venga a la mente. Nacida en los brazos de Satanás. Anda, mira qué bonito. Ese es el libro que yo, porque es el mío. Y además, este es un libro que tengo que decirlo. Es un libro, como otros tantos libros que tengo, que es la producción de toda mi vida. Que va ahí toda tu vida condensada. Que va toda la ilusión de mi vida condensada hasta hoy. Y perdona que te diga, nunca lo escribí pensando que, como muy bien dije en la presentación, que lo vieran otros ojos y otras miradas. Lo escribí para mí y por mí, para ser escritora para mí, sin pensar que nunca saldría a la luz. No lleva intereses, lleva nada más que afición, vocación y mucho amor y mucha empatía hacia los seres humanos. Corazón. Vamos a ir a unos minutitos de recomendaciones. Estamos con Carmen Chamizo, seguiremos hablando de los libros y de su manera de ver el entorno literario y estos minutos de publicidad, y volvemos en un momentito aquí en Puerto América 8 Televisión Jerez. Hasta ahora, amigos. Pues sí, seguimos hablando con los marineros, con la gente de las flores, con los bodegueros, con los artistas, con los flamencos, con los escritores, con los bailadores. Y es que no hay tiempo ya ni de parar, ni de llorar, sino de hacer, de convencer, de convencernos a nosotros mismos, los gaditanos, los sanluqueños, de esta enorme oportunidad que nos viene encima para toda la comarca, y es la celebración del Sanlúcar 2019-2022. Para toda la comarca de Cádiz, y porque nos lo merecemos. Porque así llegará nuestro sueño, con ese nombre de Nao Victoria, la de Juan Sebastián Elcano, como salida de un letargo de 1000 hojas tendidas en la misma piel de la mar. En algún momento, meses atrás, alguien abrió una brecha ineludible, hoyo a golpe de azadón en la tierra, en esa tierra valiente y atormentadamente abonada y enviciada antes por las 1001 hierbajos fragantes de todas las primaveras. En algún momento se abrió este libro, el de esta historia, y en algún momento puede que se haga realidad. Hoy esta tierra puede que esté ya algo abonada y en su color, quizás una tierra jareña o barrialteña en algún arriate de bonanza, o asomado a los alcorques viejos de ese paseo debajo de Guía. Una tierra con color y olor a tabaco, de esas 100 raicillas ahora fresca y recién regada por las aguas de este nuevo verano, rebeldes, tenaces e interminables. Ahora lo tenemos aquí, esta oportunidad, porque como decía Don Quijote, el poeta y el historiador pueden no ser la misma cosa, porque el poeta puede contar o cantar las cosas no como fueron, sino como deberían
de ser, y el historiador las ha de escribir tal y como fueron, sin añadir ni quitar verdad alguna. Pues amigos de 8 Televisión Jerez y de Fundación Puerto de América, seguimos con esta escritora que se llama Carmen Chamizo y seguimos hablando de la verdad en la manera de contar las cosas, porque en ti coinciden el poeta y la escritora, es decir, ¿en qué momento dejas correr tu imaginación y tus sentimientos y en qué momento te vuelves más rígida a la hora de escribir? ¿Más rígida te refiere al escribir novela y no poesía? Exactamente. Pues mira, yo creo que no me vuelvo rígida, porque en todos mis libros llevo una pincelada de poesía. Aparte, ya no solo de la poesía medida, sino a veces cuando describo un paisaje, porque así lo siento. Te pones lírica, ¿no? Me pongo lírica, o sea, cuando yo vea esos paisajes de Sanlúcar tan bonito, ese mar, ese corto de Doñana al fondo, entonces es un paisaje que forma parte de mí. Y como forma parte de mí, lo digo así, con esa naturalidad, y lo digo con el corazón. Y todo lo que tú pongas corazón, la verdad es que sale bonito. No sé por qué, porque lo hace desde dentro. Desde dentro, porque Carmen, a lo largo de tu vida, de los momentos de altibajos que se pasan, ¿cuántas veces, entre comillas, te ha salvado la poesía? Todas. Todas. Todas las veces, porque ya te lo he dicho anteriormente, que cuando me he sentido en momentos bajos, pues yo siempre tenía ese rincón por la noche cuando ya mis hijos dormían, cuando todos dormían, donde yo echaba mano a mis libros, a mis pensamientos, a poner en orden mis pensamientos. Y muchas veces lo he pensado, digo, qué suerte tengo, ¿no? A pesar de tener tantos problemas, porque tú tienes 5 hijos, 11 de familia, un negocio, tienes todas esas cosas, por supuesto tiene muchos problemas que resolver y muchos añadidos. Pero yo decía, qué afortunada soy cuando yo veía personas que, porque tienen problemas, y los tienen verdaderamente, y se recrean en esos problemas, y entonces cogen depresiones y todo eso. Pero yo cuando leía tantos libros, me encontraba con muchos personajes que tenían problemas mucho más grandes que los míos. Entonces yo veía que los míos eran pequeños problemas, que yo no era nada, que no tenía yo problemas para los problemas que yo encontraba en esos libros, en esas historias. Y eso te ayudaba a superarte. Y eso me ayudaba a decir, bueno, ¿y tú de qué te vas a quejar? Tú no te tienes que quejar, tú lo que tienes que hacer es lo tuyo. Lo que me decía un amigo. Uh-huh. Tú lo que tienes que hacer es hincar los codos, estudiar y leer. No, estás hablando de esa familia numerosa que tú has sacado adelante y de esos hijos a los que les ibas trasladando los libritos para que al menos vieran las ilustraciones. ¿Tus hijos en la actualidad en qué gran medida depende de esa educación que le diste de chico, Carmen? Bueno, mis hijos han cogido cada uno su rama y han hecho lo que han querido hacer, por supuesto, o lo que han podido. Yo creo que valían más de lo que han podido hacer. Pero, bueno, no me puedo quejar, han sido estudiosos, ¿no? Tú sabes que tengo ahí 2 sopranos. ¿Que se llaman cómo? Ruth Rosique, que es muy conocida, por cierto, y Sara Rosique. Bueno, son 2 buenas sopranos, por lo menos para mí son las mejores. Ajá. Y luego Miguel Ángel también ha hecho su estudio de flauta travesera, sus 8 años, profesor de música. Bueno, los otros pues igualmente son niños estudiosos y que le gustan las letras y están ahí achuchando ahora con sus hijos, también llevándolo por el mismo derrotero. Pero el hecho de que hubiesen visto libros desde chicos, claro, en su casa les ha influido notablemente. Por supuesto, eso influye. Además, cuando yo he tenido un festival, un recital poético, yo siempre arrastraba con mis hijos. Yo siempre arrastraba con mis hijos. La gallinita y eso, como se suele decir, ellos también lo han mamado. Claro. Ellos han mamado ese amor. Y además ellos me veían a mí, porque en mi casa había 11 personas, pues aquello era un hervidero. Y entonces, cuando yo desaparecía, mi madre decía,
buscarla en el lavabo que allí está escribiendo, porque no tenía ya otro sitio donde meterme. Y eso se parece que no, pero los chiquillos eso influye. Claro. De ver que tú tienes amor a los libros y que te sale a la calle a comprar algo y te viene cargada de libros, no a comprar algo que... En cuanto a tu disposición como escritora, ¿te viene mejor estar sola y recrear tu mundo o estar en relación con otros escritores, con otros pensadores, con otros intelectuales? ¿Cómo te sientes más a gusto? Yo me siento a gusto sola. Yo busco mucho la soledad. Yo soy una eterna solitaria. De eso me acusan, tanto amigos como familiares. Yo soy una solitaria. Soledad que tú eliges. Que yo elijo. Curioso que por mi forma de ser, luego porque tengo que ir, voy, me lo paso bomba. Y a lo mejor soy el alma de la fiesta, ¿sabes? Pero yo busco la soledad. Yo sí, me encanta. Yo creo que es muy interesante de hablar a lo mejor con la vecina, que a veces voy a verla, por si me ve, que a veces voy a verla. Pero mis conversaciones, pues a veces cojo un libro y allí tengo a todos mis poetas y para mí vale mucho la pena de abrir con ellos y leer sus pensamientos, que me transmitan sus sentimientos y poderme meter ahí un poco con mi empatía a ver que en su alma. Y eso a mí me enriquece mucho. Pero mira qué bonito cuando dices, ahí estoy con mis poetas. ¿Quiénes son tus poetas, Carmen? Mis poetas, el 27 todos. Me encantan desde todos. La A hasta la Z, ¿no? Desde la A hasta la Z. Pero bueno, hay muchísimos poetas que me gustan. Serían dificilísimos porque todos tienen algo maravilloso. Todos. Yo leo libros de poesía y digo, es que son divinos. O sea, todos tienen algo que te calan hondo, ¿no? Pero si me tuviera que quedar con uno, me quedaría con don Antonio Machado. Es que me encantó. Mi primera etapa fue como casi todas las jovencitas de mi época, que le gustaban leer, claro, era Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Me aprendí el primer libro de la primera estrofa, desde Yo soy un himno gigante y extraño hasta el último poema. Pero luego ya me encontré con don Antonio Machado y me quedé ahí enganchadita a él. Qué curioso que citas a varios escritores y poetas y sin embargo has puesto... El antecedente de don, ¿no? Es una manera de distinción, Carmen. El respeto que siento por él, un gran respeto, porque yo creo que era un hombre muy profundo y yo, vamos, me encanta. Don Antonio Machado me encanta. Y de vez en cuando me siento así un poco baja, lo cojo y lo leo. Y me sirve de mucho. Ajá. Me gusta. Además, es un filósofo. Sin embargo, hoy tú, como tú también ya empiezas a estar rodeado de gente menuda, de tus nietos y tal, ¿cómo ves la poesía en estas nuevas generaciones? ¿Tú crees que se sigan interesando por ella? ¿Que les va a llegar más o menos? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que a la poesía no se le hace justicia. Para mí no se le hace justicia. Yo creo que el poeta que es verdadero poeta vuelca su alma en el papel. Y eso debería interesarle a todo el mundo, porque es conocer el ser humano. El fondo, ese fondo que el ser humano, que muchos seres humanos tenemos y que no sacamos a la luz. No sacamos nunca a la luz ni hablamos con otras personas, sino que es cuando en tu soledad pones el papel delante y ahí, digamos, hablando mal, vomitas todo aquel dolor, toda aquella belleza, todo aquello que has vivido durante el día o la semana o el mes, y entonces el papel es tu confidente y que esa esencia del alma llegue a otras manos, eso tiene que ser muy bonito. Yo te voy a decir una cosa, he tenido experiencias muy bonitas. Yo creo que se trabaja poco, que se le da poca importancia, pero cuando un verdadero poeta, el que lo siente, no el que yo soy un poeta y voy por ahí con mi libro bajo el brazo. No, aquel poeta que lo siente de verdad, se encuentra con su público. Y tú le transmites, trata de transmitirle y de meterte en su corazón, decirle lo que tú verdaderamente sientes y te ve una persona con una lágrima por aquí, que le has llegado la recompensa, ¿no? Total. Dice, a esa persona yo le he llegado, me ha entendido, me ha comprendido, maravilloso. Uh-huh. Lo que pasa es que hay veces a lo mejor que estamos envueltos en demasiado histrionismo, que nos ponemos mucha coraza o mucho artificio y cuesta desnudar el alma, Carmen. Hombre, estamos en un mundo de artificio, eso ya lo sabemos. Y hoy se valora mucho el artificio. Hoy está visto, antes había aquellos cafés que
vamos, por los libros, ¿no? Y por la historia, donde se reunían los grandes poetas y los pequeños que aprendían de los grandes, y todos tenían, y hay una complicidad entre ellos, no yo valgo más y tú eres menos, sino tú tienes que aprender de lo que yo sé y yo quiero aprender de lo que tú sabes, y eso era maravilloso, ¿no? Hoy yo creo que se va mucho la importancia a los títulos, que los títulos quieren decir algo, ¿eh? Que tú has currado, pero que a los sentimientos se le da mucho menos importancia. Mira, antes estábamos hablando en la primera parte de Nacida en los brazos de Satanás. De ese libro actual tuyo, ¿cuál es el próximo horizonte que te marcas literariamente hablando, Carmen? Mira, de momento hay 5 que están ahí a las puertas, que claro, hay que revisarlo, tienen que pasar por los maquetadores, por correctores, tienen que pasar. Pero yo creo que el próximo va a ser uno que le tengo mucha fe, porque me gusta mucho, y va a mezclar un poco de realidad con fantasía, ¿no? Bueno, yo en todo meto un poco de fantasía, porque quien no tenga fantasía, ¿verdad? Qué bonita es la fantasía. Yo como soy tan fantástica en toda esa cosa, ¿no? En que me gusta vivir mucho la fantasía. Y bueno, pensé, bueno, no te voy a decir el título, porque lo que pasa es que dice que el pajarero oye y no sé a qué se me frague. Pues nada, pero sí, está a las puertas ya. Está a las puertas, sí. Y es un libro que está desarrollado en Bonanza, en mi barrio. Y precioso, ya está en manos del maquetador, del corrector, y yo creo que saldrá en breve. Bueno, que Bonanza es un sitio emblemático, mítico para este proyecto del Sanlúcar 2019. ¿Qué connotaciones tiene para ti históricas y personales? Mira, y anímicas? Me has dado tú la clave. Barrio de Bonanza. Mira, el barrio de Bonanza, muchas personas pues piensan que es, como vulgarmente hablando se dice, el culo del mundo. Yo, para mí, Bonanza tiene mucha importancia. Lo que está lejos es el centro, lo que está lejos es la Plaza Cabildo, ¿no? A mí me da igual la Plaza Cabildo, pero y de la Plaza Cabildo llegar a Bonanza no es la misma distancia. Por supuesto. Ahí está. Pues yo lo que quisiera es que la gente comprendiera que Bonanza, hoy llamado el puerto de Bonanza, era en 1519 el puerto de Barrameda. Era puerto de Barrameda. Y de allí salió Cristóbal Colón en su tercer viaje de Bonanza. Y de allí salió en 1519 Magallanes, que luego volvió Juan Sebastián Elcano con sus 5 naos, que luego volvió solo a la Victoria con 18, me parece que eran 18, pero llegaron desde el puerto de Sevilla a Bonanza con 235 hombres, pero es que estuvieron en Bonanza 40 días, como se dice en los libros de historia, 30 días y 10 días más. Estuvieron 40 días. Allí completaron tripulación y equipaje. Y cada mañana se bajaban de ese barco, esa tripulación, iban a la ermita, hoy llamada de San Jerónimo, que ya por desgracia no existe, porque en Sanlúcar se pierde lo más interesante, porque no se le da importancia a nuestros vestigios, que es nuestra historia. No se le da importancia, hasta ahora no hemos tenido políticos que le den la importancia que debería darle, y todo se pierde, y por eso se ha perdido también ese San Jerónimo tan importante, que era donde estaba, se oía misa, donde ellos bajaban todos los días a oír misa a ese convento de los Jerónimos posteriormente. Y entonces yo creo que ese barrio de Bonanza, que Bonanza es Sanlúcar y Sanlúcar es Bonanza, por supuesto, pero que así como otros barrios de Bonanza tienen otras connotaciones, tienen otros méritos, de Bonanza quiero que sepa todo el mundo que salieron los más grandes navegantes del mundo, porque Bonanza es la puerta de América, porque conecta con el océano Atlántico. Durante más de 200 años, que nosotros te hemos presentado como sanluqueña, pero yo creo que más que sanluqueña Carmen, es bonancera, ¿verdad? Yo soy sanluqueña. De hecho, cuando saque mi libro de poesía, veréis cómo amo a Sanlúcar. Pero, por supuesto, yo nací en Bonanza, y aunque me quieren sacar de allí, mis hijos dicen, pero ¿qué salte de aquí, vende eso y vete ya? Pero es que yo me siento bien allí. ¿Y por qué no voy a estar yo bien allí? Si a mí me encanta vivir allí. Yo he vivido 14 años en Barcelona, he viajado por el mundo, pero sin embargo, ese rincón tiene algo muy especial para mí. Es donde han estado mis mayores, es donde están mis raíces, como los pinos. Y yo me siento a gusto.
y como soy yo la que se tiene que sentir a gusto, pues yo quiero permanecer allí mientras pueda. Cuando vemos a muchos turistas, digo turistas, gente que no es incluso ni Andalucía, de Andalucía, y va por esas tascas, por esos sitios de bonanza, en el fondo le satisface ver al paisanaje casi de lo más auténtico que va quedando ya en Sanlúcar. ¿Tú no crees que hace un contraste de tanto el acento como las maneras de entender la vida, los horarios, y que es lo verdadero de Sanlúcar que va quedando? Por supuesto. La verdad que yo cuando volví a Bonanza lloré. La primera impacto fue tristeza, porque se habían perdido aquellas montañas que yo recordaba. Donde había montaña, ahora había agujero, con 4 patos y agua. Los pinos no estaban, lo habían cambiado por eucalipto. Ahora se ha perdido el cuartel de Bonanza, una cosa tan emblemática. El cuartel de los carabineros, ¿no? El cuartel de los carabineros se ha perdido. Yo lo saco en mi página, por supuesto. Los faros, menos mal que quedan 2 faros, que otro se perdió ya, que también habían 3 faros. Se perdió uno antiquísimo también. Y bueno, aquellos pinares, ojalá que se conserven. Yo estoy contentísima de que los terrenos se hayan devaluado, porque seguro que si no, no quedarían. Ese es el aspecto positivo de la crisis, que se están conservando edificios y terrenos. Ahí está. Porque no se puede especular con ellos. Ahí está. Entonces, todas las cosas tienen su punto bueno, y ese para mí es un punto bueno. Ojalá que se conserven aquellos pinares tan bonitos que todavía quedan, que es una maravilla pasear por ellos. Carmen, antes de terminar el programa, ¿te parece que les recomiendes a nuestros amigos de 8 Televisión Jerez que si van a la playa, si van a las piscinas, si van al campo, que cojan un libro y que lean con esa vehemencia que tú estás exponiendo tus cosas? ¿Por qué debemos leer y cultivarnos nosotros mismos? Debemos leer porque el libro enriquece, el libro da vida, y cuando la persona verdaderamente se aficiona a la lectura, le quita importancia a los problemas de la vida y le da mucha importancia a lo que es la vida en sí, a lo que es vivir, a lo que somos los seres humanos, a cómo deberíamos de apoyarnos unos a otros, porque la historia se repite, la historia siempre es una repetición. Y entonces, qué bonito es de entender, porque para eso dejan la gente sus experiencias, sus vivencias. Todo eso se quedan en los libros, eso está en los libros, no está ni en el disco moderno, ni en esas cositas que hoy tenemos, el internet, que están la gente enganchado, o en esos móviles, que si hay 7 de familia, todo el mundo está aquí y no comparten unos con otros. El libro, por Dios, el libro, pues, yo lo recomiendo total. Carmen Chamizo, nos quedamos en los libros. Muchas gracias por haber estado en 8 Televisión Jerez. Y esta casa es tuya para cuando quieras. Muchísimas gracias. Amigos de 8 Televisión, hemos tenido a Carmen Chamizo, escritora y poeta, y nos ha hablado de que todo está en los libros. En los libros está nuestra manera de ser, pasada, presente y futura. Sigan escuchando la música que les proponemos a partir de ahora y las imágenes de lo que nos rodea. Muy buenas tardes y hasta el próximo programa. Hasta luego, amigos.